Hola, ¿qué tal? Soy Abraham Tinoco. Estaba leyendo un poco sobre la vida de Morelos y se me hizo bastante interesante. ¿Quieren acompañarme a conocerla? Pero ¿qué mejor para narrar esta historia que el mismo Morelos? Vamos a ver qué nos tiene deparado la historia para esta ocasión. Hola, ¿qué tal? Soy José María Teclo Morelos Pérez y Pavón. Yo voy a contarles sobre mi vida, así que por favor, acompáñenme. Nací el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, actual Morelia. Valladolid era una ciudad próspera, tranquila, labrada en cantera, tan favorecida por la naturaleza que durante la colonia la llamaron el Jardín de la Nueva España, por sus magníficos parques y sus majestuosas plazas. Allí, en esa ciudad, en la entrada del convento de San Agustín, nací. Era el tercer hijo de doña Juana Pérez Pavón, el 30 de septiembre de 1765, porque no tuvo tiempo de llegar a su casa para que naciera en las mejores condiciones. Pero las monjas del convento, benditas sean, la auxiliaron de inmediato. Era hijo de Manuel Morelos y Robles, carpintero de oficio. Mi madre, doña Juana, era hija de un maestro de escuela. Y don Manuel quisieron proteger el futuro de nosotros, sus hijos, asentando en sus actas de bautizo que éramos españoles, aunque sin duda teníamos sangre criolla, mestiza y hasta quizás negra. Lo hicieron porque en ese tiempo ser criollo o mestizo o pertenecer a alguna de las castas significaba ser hecho a un lado y no poder competir contra los españoles por ningún puesto dentro de la administración de la Nueva España, ni siquiera de la Iglesia. El 4 de octubre, día de San Francisco del mismo año, me bautizaron con el nombre de José María Teclo. Teclo viene del griego y quiere decir gloria de Dios. Viví una infancia dura, porque cuando tenía 8 años me separaron de mis padres y porque tuve que ayudar a mi mamá en lo que podía para que comieran mis hermanos y pudieran vestirlos. Estudié en la escuela de mi abuelo, José Antonio Pavón, quien en todo momento me exigió orden y disciplina. Cuando andaba en alrededor de los 11 años, falleció mi abuelito, lo que me causó una gran tristeza, porque para mí él había reemplazado a mi padre. Sin embargo, tenía el orgullo de estar bien instruido para mi edad, ya que había sido un alumno comprometido. A los 14 años me contrataron como labrador un primo de mi padre llamado Felipe Morelos Ortuño, quien además me tuvo bajo su cuidado en la hacienda de San Rafael Tajuego. La hacienda producía añil y piloncillo y criaba ganado. Allí tuve varios oficios e incluso le ayudaba a mi tío con la contabilidad, ya que era muy hábil para los números. Seguí estudiando por mi cuenta, sobre todo gramática, porque siempre fui un joven ávido de conocimiento y estaba decidido a seguir sus estudios, por lo que ahorré para poder pagármelos. Y aunque iba a Valladolid de vez en cuando para ver a mi madre, 11 años después de haber llegado a Tajuego, regresé a Valladolid para quedarme, hecho un muchacho de 24 años. Entré en el colegio de San Nicolás, cuyo rector era entonces Miguel Hidalgo, el cura de Dolores, y a él que siempre me referí como mi maestro de San Nicolás, donde probé tener una disciplina y ser buen alumno, salí para entrar al seminario de Tridentino. Quizás no tenía vocación sacerdotal, como necesidad de una carrera corta que me permitía recibir un sueldo con prontitud, pero fui un cura entregado a sus feligreses, acostumbrado a servir al más necesitado, y con una enorme fe en la Virgen de Guadalupe. Mis maestros siempre me consideraron un estudiante serio, educado y cuidadoso, porque emprendí mis estudios formales un poco tarde. A los 30 años de edad viajé a la Ciudad de México, donde recibí el título de bachiller en Artes de la Real y Pontificia Universidad, y regresé al seminario de inmediato. Mis estudios no me rindieron fruto, y su aplicación al trabajo me valió la pena para recibir con rapidez varios títulos, hasta que en 1797 fui consagrado presbiterio. Entonces me llevó el cura de Uruapan para que lo ayudara y me encargara de la escuela de niños. Estuve ahí poco tiempo, porque el obispo de San Miguel de Valladolid me nombró cura interino de Churumuco. Allí mi madre enfermó y quiso regresar a curarse a Valladolid,
pero en el camino le faltaron las fuerzas y murió en Pátzcuaro, lo que me entristeció profundamente. Agobiado por mi pena y el clima caliente, pedí a la Mitra mi cambio con la idea de prosperar. Soñaba con otro clima y otras condiciones, pero me enviaron a los curatos de Carácuaro, donde estuve 10 largos años sirviendo a mis feligreses, que llegaron a quejarse de mí porque decían que era muy duro y les exigía trabajar sus tierras y que no las rentaran. Tuve en Carácuaro una hija llamada Guadalupe y un hijo, Juan Nepomuceno, quienes llevaron el apellido de su madre, Brigidia Almonte. A Guadalupe la dejé en Carácuaro y me llevé al niño. Vi siempre por su educación y lo mandé a estudiar a Nueva Orleans. Y después vivió una larga temporada en Europa. Cuando los realistas me tomaron prisionero, me permití escribir la última carta de su vida. Se las leo. Mi querido hijo, Juan, tal vez en los momentos que te escribo esto, muy distante estarás de mi muerte próxima. El 5 de este mes de los muertos, he sido tomado prisionero por los gachupines y marcho para ser juzgado por el Caribe Calleja. Morir es nada cuando por la patria se muere. Y yo he cumplido como debo con mi conciencia y como americano. Dios salva a la patria, cuya esperanza va conmigo a la tumba. Sálvate tú, y espero que contribuyas con los que quedan. Aún va a terminar la obra de nuestro inmortal Hidalgo, que comenzó. Tú recibe mi bendición, tu padre, José María Morelos. Durante los últimos años de mi vida sacerdotal, había sucedido varios acontecimientos que afectaban la vida diaria y la vida política de los habitantes de España y de la Nueva España. El rey Carlos IV había abdicado en favor de su hijo Fernando VII. Napoleón Bonaparte había obligado a Fernando VII a abdicar en favor de su hermano José Bonaparte. Y los españoles se levantaron en armas para quitar del trono a José Bonaparte. En la Nueva España, ni los españoles ni los criollos querían un rey francés, pero la diferencia entre ellos era que los criollos y mestizos estaban hartos de las autoridades virreinales y quisieron aprovechar el momento para quitarlos del poder. 2 veces conspiraron sin suerte los americanos contra las autoridades virreinales, una en Valladolid y otra en Querétaro. Cuando esta última fue descubierta, al párroco de Dolores, antiguo rector de San Nicolás, mi maestro, Miguel Hidalgo, decidió convocar al pueblo a que se levantara en armas contra la opresión de los españoles y mandó repiquear las campanas de la iglesia de Dolores para reunir a la gente. Partió hacia la guerra con 600 personas mal armadas y al pasar por Atotonilco tomó como bandera el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Me enteré del levantamiento de mi ex rector y de la toma de algunas poblaciones. Tenía los mismos ideales de libertad. Quise alcanzarlo en Valladolid, pero di con él hasta Charo. Éramos viejos conocidos y ambos pensábamos que había llegado el momento de vivir en un lugar donde todos tuvieran las mismas oportunidades. Mi maestro Hidalgo me pidió a mí, su antiguo discípulo, que lo acompañara a Indaparepe para que pudiéramos platicar más. Me puso a sus órdenes porque quería participar en la revuelta como sacerdote, asistiendo a los soldados pero mi maestro Hidalgo me nombró su lugarteniente, es decir, su representante. Me dio el grado de general y me encomendó reunir tropas en el sur del país y tomar el principal puerto de comercio de los españoles, Acapulco. No imaginé que nunca volvería a ver a mi maestro Hidalgo, y menos que sería yo quien tomaría su lugar, pues al año siguiente, el 30 de julio, después de perder algunas batallas contra los soldados del rey, Hidalgo fue hecho prisionero y mi maestro fue fusilado. Salí de Carácuaro el 25 de octubre de 1810, con pocos hombres, pero conforme avanzó la lucha, logré reunir un ejército mejor armado que el de Hidalgo, mejor organizado y menos violento y destructor. Aquel niño que había entrado como labrador a una hacienda, aquel cura que se había entregado a sus fieles, inició lo que se llamó las campañas, es decir, mis expediciones o recorridos por las tierras del sur de la Nueva España, con la consigna de Hidalgo de liberar a los americanos.
del dominio español. Mi primera campaña. Salí de Carácuaro el 25 de octubre de 1810 y llegué a Chilapa. La tomé el 16 de agosto de 1810. En esta campaña vi por primera vez el mar, que sin duda me habría dejado una honda huella en el espíritu, y reavivó la orden de mi maestro de tomar el puerto de Acapulco, lo que no logré hacer esa vez. En un lugar de Michoacán llamado Aguacatillo, emití el 17 de noviembre un comunicado con el cual suprimía la esclavitud, las castas y las deudas, y limité los empleos de los españoles. Y subrayaría claramente que en adelante todos los habitantes de la Nueva España, excepto los europeos, serían llamados americanos. En esta gira se unió a mi ejército Hermenegildo Galiana, personaje que más adelante lo llamaría mi brazo izquierdo. A Hermenegildo se le dieron en la hacienda de la Chichihuacalco 4 de las mejores figuras que tuvo la Guerra de la Independencia: los hermanos Bravo, Leonardo, Víctor y Máximo, y el hijo de Leonardo llamado Nicolás. En la toma de Tixla entró a servirme Vicente Guerrero, quien concluiría la orden de Miguel Hidalgo de darles total independencia a los americanos. Durante este tiempo no supe que Miguel Hidalgo fue vencido en la batalla de Acatitla del Paján, en Coahuila, y que había sido hecho prisionero junto con sus principales hombres. Fue fusilado. Cuando me enteré de esto, no quise informar a mi tropa lo sucedido, para que no se desanimaran y desmoralizaran. Tendría además otro dolor en la cabeza, porque Ignacio López Rayón, que andaba con Hidalgo, tomó el lugar de él, y a partir de entonces rivalizaría conmigo para llevar el mando de las decisiones del ejército insurgente. Como primera acción, López Rayón me convocó a la Junta de Zitácuaro, que no era otra cosa que un consejo formado por otros insurgentes, que funcionaría como una autoridad para la nación mexicana, que no reconocería el gobierno virreinal. Esta junta fue instituida el 19 de agosto de 1814. En mi segunda campaña comenzó en noviembre de 1811 y terminó con la toma de Chihuahua el 4 de mayo de 1812, después de romper el sitio de Cuautla. Mi deseo entonces fue ir al centro del país a tomar la capital. El aislamiento en el que se encontraba, fuera del alcance de las tropas realistas, me permitió dictar varias medidas urgentes, como emitir una moneda y preparar con calma su siguiente campaña. En Izúcar se me unió Mariano Matamoros, el cura de Janatelco, quien me ordenaría el ejército, lo vestiría de un uniforme y le ganaría varias batallas importantes, porque resultó ser tan buen estratega que mismo yo lo nombré mi brazo derecho. Dividí a mi ejército en 3 partes, quedándome con una de ellas. Tomé Cuautla y la fortifiqué para vencer al general realista Félix María Calleja, pero este lo cercó para acabar con nosotros. Por falta de agua y alimento, 72 días estuvimos los insurgentes situados, sufriendo la calamidad y media, comiendo roedores, lombrices y hierbas silvestres, hasta que logramos romper el sitio. En esta campaña, un soldadito del batallón de los emulantes, Narciso Mendoza, contribuyó a la huida, disparando un pequeño cañón que ahuyentó a los realistas. Como premio, fue nombrado comandante y el cañón lo bautizamos como El Niño. Me dirigí entonces a Guerrero. Dicen que cuando Napoleón Bonaparte supo de mis proezas, exclamó: si tuviera 5 hombres como Morelos, podría conquistar el mundo. En mi tercera campaña, tomé Oaxaca. En esta batalla se destacó Guadalupe Victoria, quien sería más adelante el primer presidente de México. La toma de esta plaza fue para el virreinato un golpe fuerte, porque era una ciudad significativa, y nosotros obtuvimos de ella dinero, tabaco y grana, así como armas. Fue una toma gloriosa, por lo que significaba la ciudad en términos estratégicos, políticos y religiosos, y un centro comercial importante para los españoles. En mi cuarta campaña se llevó a cabo de enero a agosto de 1813.
luego de la toma de Oaxaca. Me dispuse a cumplir el mandato de mi maestro Hidalgo, tomar Acapulco. Fue un camino largo y penoso, porque el territorio no era propicio para llevar artillería pesada. Tomé el puerto, pero la fortaleza de San Diego no se le rindió de inmediato. El defensor, Pedro Antonio Vélez, les dio un buen trabajo a nuestras tropas. Marché contra Valladolid con 6,000 hombres, y aunque solo cuidaban 1,000 soldados realistas, fui sorprendido por ellos, que recibieron refuerzos y obligaron a mis hombres a dispersarse. Huimos hacia Chupío, de allí a las lomas de Santa María, donde fuimos batidos al grado de hacer que nos confundieran y nos matáramos entre sí. De allí cabalgamos hasta la hacienda de Puruápan. Mariano Matamoros insistía en que no era un buen lugar para quedarse, porque estaba en una hondada y los realistas los podían ver desde cualquier punto. Pero insistía en quedarse ahí. Desanimados, mis mejores hombres me sacaron de Puruápan. Mariano Matamoros se quedó a hacerle frente al enemigo, que llegaron comandados por el general Ciriaco del Llano y Agustín de Iturbide, quienes años después pactó con las fuerzas insurgentes y consumó la independencia. Vencidos los insurgentes, los realistas se llevaron prisionero a don Mariano a Valladolid, donde lo juzgaron y lo fusilaron el 3 de febrero de 1814. 5 meses más tarde, el 27 de junio, Hermenegildo Galiana murió en combate. Al enterarme, dije que había perdido mis 2 brazos. Ya no soy nada, exclamé. Aún así, traté de impedir que fusilaran a Matamoros y escribí una carta ofreciendo 200 soldados españoles por él, pero la carta llegó tarde y el virrey le urgía acabar con el movimiento de independencia, con ejemplos drásticos. Entonces me trasladé a Chilpancingo. Cuando disminuyeron las fuerzas de la Junta de Zitácuaro y la de López Rayón, don Carlos María de Bustamante, oriundo de Oaxaca, viendo que la Junta Suprema ya no funcionaba, propuso instituir un Congreso Nacional. Acepté la idea y desde Acapulco lancé la convocatoria para la reunión. Elegí la nueva ciudad de Chilpancingo para su establecimiento. Para López Rayón no fue una buena noticia y trató de convencerme de que no estableciera el Congreso y de que no propusiera el texto de la Constitución que quería crear. El Congreso fue inaugurado el 14 de septiembre de 1814 y en él presenté los sentimientos de la nación, que consta de 23 puntos, entre ellos los siguientes: que la América es libre e independiente de España y de otra nación, gobierno o monarquía, que así sancione dando al mundo las razones, que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositaría en sus representantes, dividiendo los poderes en ella, en legislativo, ejecutivo y un judicial, eligiendo las provincias sus vocales, y estos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad, que los empleos los obtendrían solo los americanos, que la esclavitud se proscribiera para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguiría a un americano de otro el vicio y la virtud. El día 15 fui elegido generalísimo y encargado del poder ejecutivo, pero yo no quise ese título, pedir ser llamado el siervo de la nación. Finalmente, el 6 de noviembre se expidió la declaración de independencia. En Chilpancingo dejó de existir la Nueva España para dar paso a un nuevo país. La declaración subrayó que la soberanía correspondía a la nación mexicana, que los lazos de dependencia entre España y la nueva nación se romperían para siempre. A partir de la derrota de Puruarán, mi ejército se vino abajo. Había perdido a mis mejores hombres y los pocos que me quedaron estaban cansados, temerosos y mal comidos. Algunos incluso estaban viendo cómo tramitar un indulto, que era el perdón de los españoles. El 5 de noviembre de 1815, luego de un largo camino y en espera de ayuda, decidí descansar en Timalaca.
donde me atrapó el ejército contrario. Mis hombres se dispersaron. No me quedó más remedio que ver que los poderes del Congreso corrían mejor suerte que yo. Organicé mi huida y me encaminé hacia el bosque, donde fui hecho prisionero. Llegué a la capital el 22 de noviembre, donde me esperaban 3 pavorosos procesos, en los que se me fue desgastando la vida: el de la Inquisición, el de la Iglesia y el civil. Me hallaron culpable, me degradaron de mis condiciones de sacerdote y me condenaron a morir. Me fusilaron el 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, lejos de la ciudad, para que mis seguidores no se alebrestaran. Con mi muerte se cerró la segunda etapa de independencia. Y una frase que quiero que recuerden y tengan presente: morir es nada cuando por la patria muere.